para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando 1, 2 o 3. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. Lucas capítulo 7, versículo 18. La palabra de Dios dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué salisteis a ver? A un profeta. Sí os digo, y más que profeta. Escuche esto: este de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, ¿quiénes son? ¿Alguien no ha nacido de una mujer aquí? No, bueno. Entre los nacidos ¿de quién? De mujeres. No hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, dígame conmigo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ok, vamos a orar. El pasaje que acabamos de leer el día de hoy está en el contexto donde Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Dice la Biblia que resucitó Jesús a este muchacho, y los discípulos de Juan que habían estado viendo lo que Jesús hacía fueron donde Juan. Juan estaba encarcelado realmente en un lugar que se llama Queronte, por el mar Muerto, lejos. Y cuando vieron hacer a Jesús el milagro, ellos fueron y le dijeron a Juan: Juan, aquel que tú bautizaste, Jesús, acaba de resucitar un muerto. Y le contaron la historia. Y como Juan estaba encarcelado, dice la Biblia que Juan les mandó a preguntar: vayan y pregúntenle si él es el que ha de venir o esperaremos a otro. ¿Qué le sucedió a Juan? Dígame usted. A veces nos da miedo de hablar de Juan. Comenzó a entrar en duda, y entró en una duda diciendo: Dios mío, ¿será este el Mesías o no será? Y mi querido hermano, quiero decirte que si nosotros nos quitamos un poquito a veces la máscara, nos puede pasar lo mismo que Juan, ¿o no? Porque la duda comienza en los momentos de dificultad. En los momentos de dificultad, hermano, comenzamos nosotros a pensar: ¿será que estoy bien? ¿Será que Jesús me conoce y yo conozco a Jesús? ¿Será que Jesús, es más, será que Dios existe? Porque en los momentos de dificultad, mi querido hermano, es donde las personas realmente deben ser probadas su fe. Ese es el momento donde las personas saben si realmente han creído o no han creído al Señor.
Porque la fe no es no tener problemas, la fe es cómo enfrentas los problemas. Y mi querido hermano, cuando tú estás metido en una cárcel, no caíste a la cárcel porque no pagaste las pensiones, ¿verdad? No caíste a la cárcel porque robaste, no caíste a la cárcel por alguna cosa, sino que caíste a la cárcel porque estuviste hablando del Señor, porque estuviste predicando, porque estuviste haciendo la voluntad de Dios. Porque Juan entró en una dificultad. ¿Por qué entró en dificultad? Por servirle al Señor. Juan no estaba ahí, mi querido hermano, porque merecía, sino más bien porque había retado al hombre más poderoso de esa nación, llamado Herodes. Y le dijo a Herodes: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso se llama adulterio. Y no le gustó, no a Herodes, porque dice la Biblia que Herodes temía. ¿A quién? A Juan. Herodes realmente lo respetaba a Juan y decía: Juan tiene razón. Pero Herodías decía: no, hay que callarlo a este tipo, y lo metió a la cárcel. Y dice la palabra del Señor, mi querido hermano, que allí en la cárcel exactamente es donde Juan, mi querido hermano, entra en esta crisis, en una crisis de fe, en un momento donde él está diciendo: pero ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Qué hice de malo? Todo lo que hice fue lo necesario, fue lo que tenía que hacer. Sin embargo, estaba en la cárcel. Él había alzado su voz profética en contra de Herodes. Mi hermano, yo quiero decirte que no significa, o no es cierto, que por tú estar bien con Dios o por hacer las cosas correctas no vas a entrar en dificultad. Va a haber momentos en donde entres en dificultad, aunque estés haciendo lo correcto. O si no, hay que preguntárselo a Juan. Estaba en una cárcel. Hay que preguntárselo a Job. Estaba, hermano, sin hijos, sin dinero, enfermo. Ya está con su esposa diciéndole: oye, mira, muérete mejor. Es decir, que todo le estaba yendo mal, pero era un hombre justo, entregado a Dios. Y ahí entran los tres amigos, recuerdas tú, a recriminarle: a ver, algún pecado tienes, picarón, que nos estás escondiendo. Pero no era cierto. Entrar en dificultad no significa que estás haciendo las cosas mal. Significa que Dios está haciendo algo en tu vida. Y Juan necesitaba ser probada su fe. Dice la Biblia que fueron los dos y le dijeron: ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? ¿Sabes por qué? ¿Por qué dudó Juan? No solamente por estar en la cárcel, sino porque Jesús, que estaba afuera, no estaba haciendo lo que debería hacer el Mesías. ¿Recuerdas? Juan fue formado por su padre llamado Zacarías. Zacarías fue sacerdote, no fue profeta. Y al ser formado por su padre, mi querido hermano, le quiero decir que ellos pensaban exactamente que iba a venir un libertador, pero era un libertador político que iba a tomar las armas y que les iba a dar duro a todos esos romanos y sacarlos de su nación. Pero no fue así. A veces no te ha pasado que en el momento de la dificultad tú también dices: Señor, creo que quién él había, lo que él había visto. Tengo una frase que es: no te olvides en las tinieblas lo que Dios te dijo en la luz. Porque muchas personas en el momento de la dificultad se olvidan lo que el Señor les habló, lo que vieron del Señor, lo que el Señor les ministró. ¿Recuerdas tú cuando Jesús fue a bautizarse con Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan el Bautista de Jesús? Por favor, no quiero bautizarte, que tú tienes que bautizarme a mí. Yo no soy digno ni de desatar la correa de tus sandalias. Tú bautízame. Y él había recibido una revelación como profeta, que a quien viera descender el Espíritu, ese era el Mesías. Y dice la Biblia, mi querido hermano, Juan daba testimonio de eso. ¿Quién descendió el Espíritu? Era Jesús. Él mismo dijo en Juan 1:29: he aquí, ¿qué? El Cordero de Dios. Es decir, que Juan había tenido la revelación dada por el Señor en su momento de apogeo, en el momento donde la gente venía de todo lado a escuchar a Juan en el desierto. Pero Juan había recibido eso de Dios, pero en el momento de la dificultad se olvidó de todo. ¿Será él? ¿Cómo será él si él mismo dio testimonio? ¿Será él el que teníamos que esperar o va a venir otro? Y quiero decirte, hermano, que Jesucristo, por eso amo cada vez más a Cristo, porque el Señor es tan misericordioso que desde el versículo 24 le demostró quién era.
Y aquí sí tal vez voy a pararme un poquito. Dice la Biblia, el versículo 21, perdón, en esa misma hora, cuando los discípulos de Juan el Bautista vinieron, dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesucristo sabía algo, que dentro de la formación de Juan sabía exactamente los pasajes donde iban a poder reconocer al Mesías, y lo manda a la escritura. Y Jesús está citando dos pasajes: Isaías capítulo 35 versículo 5 e Isaías capítulo 61. ¿Qué hace Jesús con Juan? Juan recuerda lo que dice la escritura. ¿A dónde lo llevó Jesús? ¿A dónde lo llevó? A la escritura. Juan, tú eres un sacerdote, hijo de sacerdote, y como sacerdote sabes cuáles son los pasajes, y sabes que estaba haciendo Jesucristo, llevándolo nuevamente a la palabra de Dios. Y quiero decirte, hermano, que en el momento de la dificultad una persona debe aprender a regresar a lo que dice la Biblia, a no creer y a sentir que lo que está viviendo eso es así. Lo único verdadero en esta vida se llama palabra de Dios. ¿A dónde lo llevó Jesús? A la palabra. Juan, lo que estás viviendo, míralo, te lo voy a demostrar que yo soy el Mesías. ¿Y cómo lo demostró? Le hizo verdad la palabra de Dios, porque decía que el Mesías iba a hacer todo esto, pero ahora no solamente le dijo, sino que lo demostró. Por eso dice, en esa misma hora sanó, le dio vista al ciego, al cojo lo levantó, a los muertos resucitó, al leproso lo limpió. ¿Por qué lo hizo? Porque quiso hacer viva la palabra de Dios. Mi querido hermano, en la dificultad quiero decirte que es el momento donde la palabra de Dios se tiene que volver real en tu vida. Porque lo que le pasa a muchos creyentes es que sabe palabra hasta cuando llega al momento de la duda, al momento donde te encarcelaron, donde ves todo oscuro, donde pareciera que no existe ni Dios. Ese es el instante donde tú tienes que saber que lo que Dios ha dicho es verdadero. Cuando te traen la mala noticia, el Salmo 112 dice que los bienaventurados los que confían en Jehová, porque no temerán de malas noticias. Es decir, que cuando te viene la mala noticia, ¿qué haces tú? ¿Recuerdas lo que dice qué? ¿Qué recuerdas? Lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y te da la mala noticia y te dice, Señor, esto es terminal, no hay nada que hacer. Y tú dices, la Biblia dice que por sus llagas ya hemos sido sanados. Y alguien te dice, mira, no vas a poder hacer. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el momento de la dificultad, la Biblia, la palabra de Dios tiene que ser nuestro escudo, tiene que ser lo que nos guarda, lo que nos protege. La Biblia dice, hermano, el Salmo 119, si tu palabra no fuera mi delicia, en mi aflicción ya hubiese perecido. El día de hoy la gente tiene que volver. Jesús, ¿qué hace con Juan? Juan, no te olvides lo que dice la Biblia. No te olvides lo que dice la Biblia acerca de mí. Te lo voy a demostrar. Y lo demostró. Jesucristo a la final es una forma de decirle a Juan de una manera muy linda, muy amable, muy tierna: Juan, no dudes de mí. Amo a Jesús porque Jesús en ese momento, en vez de decirle a Juan, no sé si usted que lo hubiera dicho, hermano, pero a lo mejor alguno de nosotros que somos así, ¿verdad? Más bravo que Jesús. Juan, no seas tan infeliz. Si hace 1 año y medio, tal vez menos de 1 año y medio, porque Juan nunca vio a Jesús en un milagro. Escuche esto es importante. Me dijiste que yo era el Cordero de Dios. No me querías bautizar. Viste el Espíritu sobre mí y ahora estás dudando de mí. Juan, que te corten la cabeza de una vez. ¿Eso le mandó a decir? No, al contrario. Jesús, que era un hombre de Dios, le manda a decir de una forma tan tierna: Juan, que ellos te cuenten. Y la Biblia dice que les manda a decir: anda y dile a Juan lo que han visto y han oído. Escuche por favor esto, que es importante. Jesús no habló mal de Juan. Al contrario,
Jesús habla bien de Juan. Ve el versículo 24, por favor, del 24 al 28 leamos. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? A un profeta, sí os digo, y más que profeta. Qué interesante esto. ¿Qué dijo de Juan? ¿Habló bien o habló mal? Escuche todo lo que dice. Hablando de Juan, es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Qué dijo de Juan? El hombre que dudaba, el hombre que estaba en la cárcel, el hombre, mi querido hermano, que estaba diciendo a sus discípulos: miren, yo no sé, hermano, si usted quiere tambalear la fe de sus discípulos, pero le aseguro que yo nunca en la vida lo hiciera, tratar de tambalear la fe de un de mis discípulos. Oye, ven, anda, pregúntale, por favor. Ese hombre, Jesús le dice: señores, ese hombre ha sido el hombre más grande en toda la historia. Wow. Yo sé que algunos me están viendo medio raro aquí, pero Jesús está hablando bien de Juan por varias cosas. Primero, Juan el Bautista es quien inició a Cristo. Juan el Bautista es un hombre que le abre el camino para que el Señor inicie su ministerio. Aquí le voy a enseñar algo que es importante, que tal vez algunos lo saben. Un maestro, para iniciar como maestro, debía tener 30 años de edad. Por eso Jesús no inició antes su ministerio, porque no lo hubieran aceptado como maestro. La segunda cosa es que un maestro tenía que ser iniciado por alguien más, por otro. En este caso, ¿quién inicia a Jesucristo en el ministerio? ¿Quién es? Juan el Bautista. Lo bautiza. Y prácticamente Juan el Bautista es el que le abre la puerta, era el mensajero, el que iba delante del Señor. Y Jesucristo dijo que este hombre no era como una caña sacudida por el viento, era un hombre de convicciones firmes. Digo, este hombre no ha sido, ¿verdad?, como Pedro, que un día estaba así y otro no. Este hombre ha sido firme durante toda su vida. No se dejó influir por exactamente el versículo 28 de Mateo 7, de Lucas 7. Dice la Biblia: entre los nacidos de mujeres no hay nadie más grande que ¿quién? Que Juan. Pero os digo que el menor en el reino de Dios es mayor que Juan. Escuche esto, por favor. Jesús habló bien de Juan, pero te tengo una noticia: Jesús habló mejor de ti. Y aquí es donde debemos redefinir quién eres tú. Porque si yo te pregunto quién eres tú, dices: bueno, pastor, yo soy un lojano que estoy luchando para sobrevivir y que me vaya bien en esta vida. Ojalá que el Señor me ayude y se acuerde de mí, me dé un buen trabajito para salir adelante con mi familia. ¿Ese eres tú? Hay que redefinir quién eres tú. Porque Jesús dijo que el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. Juan fue el más grande de toda la historia. Todo lo que tú has leído del Antiguo Testamento, todo, el más grande, Juan. Y dice el Señor: el más pequeño. Te lo voy a demostrar bíblicamente lo que estoy diciendo. Primero es que Juan cierra a los profetas de la ley. Antes de que venga Cristo, todo eso para nosotros se llama ley. Jesucristo dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo para la humanidad. Para nosotros los creyentes, no solamente eso, definió lo que era la ley y lo que es la gracia. En todo lo que es la ley, el hombre más grande que existió se llama Juan.
en lo que es la gracia, el más pequeño es mayor que Juan. ¿Me estoy dando a entender o no? Voy a irte un poquito más allá. Mi querido hermano, la Biblia dice que el menor del reino, aquí hay un juego de palabras que te lo quiero decir. La palabra para menor o más pequeño, de acuerdo a tu traducción, vas a entenderlo fácilmente. Los jóvenes lo van a entender un poco más inclusive. La palabra en el original, en el griego, es micros. ¿Qué es micro? Algo pequeño, ¿verdad? No solamente pequeño, es menor en importancia. El menor en el reino, en grado, en tamaño, en poca importancia, insignificante. Y la palabra para grande o mayor es la palabra megas. ¿Se te hacen conocidas esas palabras? Megas. Megas es que algo grande, algo espacioso, algo importante, algo sorprendente, algo de buen tamaño, algo fuerte, notable, intenso. Y Cristo dijo acerca de Juan el Bautista, escucha en el versículo 28 estamos, ¿verdad? Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué está diciendo? Aunque el megas de la ley es megas, el más grande que ha existido, es más pequeño que el micro en el reino. ¿Cuántos aquí conocieron las computadoras al inicio? Que no sé qué año estoy hablando, pero cuando usted usaba DOS, y si usaba, algunos no sé si les van a acordar de esos programas, si usaba Lotus 123, Basic, Word Perfect. ¿Alguien usó? Y utilizabas unos discos 5 cuartos, inmensos. Y uno estaba contento porque no tenía que tachar la máquina de escribir, ¿verdad? Con Word Perfect estaba feliz de la vida. Y mi querido hermano, y esas computadores que eran inmensos, o esos disquetes que eran inmensos, vos podrías grabar el día de hoy tal vez ni una canción de lo que grabas el día de hoy. Hermano, escuche, en uno de esos flash que tenemos el día de hoy, no lo traje el mío, así, ¿verdad? De 32 gigas, estaba más que todo el centro de computadoras que tenía el municipio de Loja. ¿Qué fue lo que sucedió? Se pasó. Lo más pequeño ahora es más grande que lo de antes. Y exactamente es la idea del versículo. ¿El más grande cuál era? Juan. Escucha, hermano, yo amo a Juan y le quiero decir que si dentro de los profetas uno puede decir Juan el Bautista es realmente el profeta que anunció lo que Jesús hizo, que anunció quién iba a venir, que le abrió el camino, que lo conoció físicamente, pero que sin embargo quiero decirte, mi querido hermano, que Juan tuvo una situación que usted y yo no la tenemos. A ver, voy a tratar de dejar mi bosquejo para explicártelo más rápido. Escuche por favor. Juan capítulo 12. Y ese Juan no es el mismo Juan Bautista, es el apóstol Juan. Juan capítulo 12 dice la Biblia que Juan el Bautista no hizo ni una señal. ¿Cuántos milagros hizo Juan? Ni uno. No oró para que se le sane la barriga a un muchacho, para que se le vaya el dolor de cabeza a una cucaracha. Juan no hizo ninguna señal, absolutamente. ¿Por qué? Porque estaba, escucha hermano, y esto es importante. ¿Por qué te lo estoy diciendo esto? Porque Juan, lo que es diferente con nosotros, y no estoy pormenorizando a Juan, escuche por favor con atención esto. No estoy diciendo que Juan no vale la pena, que es un hombre demasiado pequeño y que no sirve. Lo que te quiero decir sencillamente es esto: que los privilegios que tienes tú son más grandes que los que tenía Juan. ¿Ok? El texto no dice que Juan es más pequeño que tú.
El texto en el original dice que los privilegios que tuvo él fueron menos que los que tienes tú. Juan lo consiguió todo por fuerza. Juan fue un hombre que todo lo que hacía lo hacía, ¿verdad?, estrictamente. Él vivió en un ascetismo total, le gustaba ayunar, le gustaba, hermano, vivir en el desierto solo. Pero quiero decirte que los privilegios que tienes tú y yo, nosotros el día de hoy, son tan grandes que no podemos compararnos a Juan. Si Juan hubiera vivido en esta era, te aseguro que fuera el más grande en esta era. Lo que sucedió es que cambió de reino. Cuando una persona conoce a Cristo, debe entender que su mentalidad tiene que cambiar, que su forma de vivir tiene que cambiar, que tiene más privilegios que Juan, y por eso no podemos nosotros compararnos. Hay gente que dice: pastor, es que yo soy como David. No te puedes comparar con David. Tienes que compararte con el apóstol Pablo el día de hoy. Y escucha lo que te voy a decir. Mira lo que hacía Juan cuando lo encarcelaron. ¿Qué hizo Juan cuando lo encarcelaron? Dudó. Vayan, pregúntenle a ver si Jesús es el que ha de venir o esperamos a otro. Lo meten a Pablo, Hechos capítulo 16. Personas muy similares, fuertes, con un carácter muy similar. ¿Y qué hace Pablo en la cárcel? Señor, ¿estás conmigo ahora? ¿A eso hace? ¿Qué hace? Dice la Biblia, Hechos capítulo 16, que entonces Pablo y Silas, orando y ¿qué estaban haciendo? Cantando himnos a Dios. ¿Qué hace ahora en la cárcel él? Canta, ora al Señor. No dice: Señor, ¿dónde estás? Es más, escribe una carta a los filipenses: gócense, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre Juan y Pablo? ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que llegaron un momento donde Pablo ahora es del reino de Dios. Una persona entra en el reino de Dios el momento en donde no solamente se arrepiente y conoce a Cristo, sino que comienza a vivir de acuerdo a lo que el reino de Dios dice. Porque yo conozco personas, mi querido hermano, que conocen a Cristo, pero viven como si no lo conocieran. ¿Y sabes por qué? Sencillamente porque no cambiaron el aspecto de saber de que tú ahora eres parte del reino de Dios. En la antigüedad, la gente, mi querido hermano, no tenía lo que tú y yo tenemos. Cristo dijo: algunos de ustedes no van a morir hasta que vean entrar el reino de Dios con poder. ¿Y a qué se refería el reino de Dios con poder? A la manifestación del Espíritu Santo en la vida de las personas. 1 Corintios capítulo 4 versículo 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabrería, sino en poder. El apóstol Pablo dice, que era, para mí es un Juan nuevo testamentario, ¿verdad? ¿Sabes qué dice? Yo voy a ir a ver a aquellas personas que andan hablando, para ver que si lo que hablan lo pueden demostrar con su poder. En el reino de Dios una persona no puede tener un pensamiento troglodita. Disculpa que lo diga así. ¿Sabes cuál es un pensamiento de que no es del reino? Aquellos pensamientos en donde pareciera que tú estás fracasado y que estás metido en una cueva. Señor, por favor, ayúdame. Es más, esos pensamientos donde la gente tiene, hermano, por eso te digo que construimos a veces en bases del pasado, en religión pasada, con relación nueva. No se puede. Mira, mi querido hermano, ¿cuántas personas el día de hoy vienen a la iglesia, pero viven siempre una vida de derrota? Siempre están: pobrecito de mí, ayúdeme, no puedo hacer nada. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Eso es que no has conocido a Dios. Es que tienes que redefinir quién eres tú. Y se necesita humildad para aceptar nuestras limitaciones, pero se necesita humildad con Cristo en lugares celestiales.
Estoy hablando de personas, mi querido hermano, que piensan que no pueden hacer nada, que se acabó su vida, que nada más va a pasar. Y quiero decirte que eso no es así. Te quiero decir en el nombre del Señor que la Biblia dice que el menor en el reino de los cielos es más grande que Juan en privilegios. Hay una anécdota que le resultó a este hombre que liberó los esclavos en Estados Unidos, ¿verdad? El presidente, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Lincoln fue. Ellos sacaron, mi querido hermano, usted sabe lo que sucedió, ¿verdad? La guerra al norte y el sur allá. Y cuando ellos escribieron el asunto de la libertad para los esclavos, sucedió, hermano, que después de años, uno de los que había ayudado a Lincoln en esta ley estaba caminando por Carolina del Sur, porque usted sabe que ahí las dos Carolinas tuvieron problemas. Y estaba caminando por Carolina del Sur y ve a un negro que estaba siendo esclavizado por un blanco. Y el hombre se acercó donde el negro y le dijo: disculpa, ¿tú sabes que hace 5 años atrás está prohibido la esclavitud en este país? Y el hombre le dijo: disculpe, señor, usted es un hombre mentiroso. Y el hombre se fue. Y el hombre se quedó pensando: me dijo mentiroso. Yo fui testigo de lo que se escribió. Y el Señor le dijo: disculpe, ¿por qué me estás diciendo? Porque eso es una mentira. Yo no le puedo creer que yo puedo dejar de ser esclavo. Yo nací como esclavo y vivo como esclavo y voy a seguir esclavo hasta que muera. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Estaba pasando que ellos tenían un decreto y que sin embargo los esclavos son los que no estaban creyendo aquel decreto. Escúcheme por favor lo que estoy diciendo. Ese hombre pudo haber tenido privilegios en su vida, pero ¿qué pasó? Nunca los creyó. Y si no los creyó, no los tomó. El día de hoy, hijos de Dios con privilegios inmensos, viviendo como esclavos, viviendo en los no puedo, eso no es para mí. Dice que el menor en el reino de Dios, escucha hermano, es mayor que Juan. Juan no hizo ninguna señal, ninguna. El reino de Dios actualmente es la manifestación de Dios al mundo. Puede decir conmigo, diga conmigo, diga así: Señor Jesús, yo creo que soy mayor en privilegios que Juan, porque tengo el Espíritu, porque soy tu hijo. Renuncio a mis pensamientos de derrota, de que no puedo salir adelante, de que me va a ir mal en mi vida. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy tu hijo y que todos los privilegios de salvación, de sanidad, de liberación, los tengo en el nombre de Jesús. Y a partir de este día, yo rompo, diga conmigo, yo rompo argumentos del pasado sobre mi vida. Por la sangre de Cristo, tu palabra dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que yo voy a ver tu gloria en esta tierra. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dale un aplauso así bien fuerte. Y quiero acabar, hermano, esta mañana con algo. Lucas capítulo 10, por favor, búsquelo, Lucas 10, 23. Lucas capítulo 10, versículo 23, para terminar. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que vosotros oísteis y no lo oyeron. ¿Sabes quién es bienaventurado? El que vive en el reino de Dios. Una persona, según el apóstol Pablo, pasa del reino de las tinieblas al reino de Dios, el momento de su conversión. Y si tú no has pasado
y no estás viviendo como en el reino, significa que no te has convertido. Eso es todo el resumen. Cristo dijo: el que cree en mí, Juan 14, ¿recuerdas tú? ¿Qué dijo que iban a hacer? Mayores cosas harás, porque yo voy al Padre. A mí me entristece todavía ver personas que me dicen: pastor, usted está más cerca de Dios. Yo digo: Dios mío, he arado en el mar. ¿Usted no está cerca de Dios? ¿O usted piensa que los pastores estamos más cerca de Dios? ¿Quién le mintió? Te lo estoy diciendo. ¿Quién le mintió? ¿Y sabes quién le mintió? Su religión pasada. Porque usted, cuando antes de conocer a Cristo, creía que el sacerdote, el obispo, alguien estaba más cerca de Dios. Le engañaron. Usted tiene el privilegio de entrar hasta el mismo trono de Dios. Gente que no se convirtió, ore, porque el Señor sí lo escucha a usted. A mí no me quiere escuchar. No te has convertido. Pastor, es que todo a mí me va mal, Dios no me ama. No has conocido a Dios. No has conocido a Dios. El menor en el reino de Dios, el más pequeñito, el micro entre nosotros, porque lamentablemente a veces nos comparamos. Pero si tú tienes un poquito así, hermano, tienes 0.001 mega, para que me entiendan los jóvenes. No tienes ni un mega de Cristo, eres mayor que Juan en privilegios. Que él tenía 10,000 gigas. El día de hoy tenemos que redefinir quiénes somos nosotros. El problema no es quién es Dios, el problema es quiénes somos nosotros. Hasta la persona menos importante en el reino tendrá más privilegios que Juan. A mí me admira esto, hermano, porque muchos de nosotros pensamos y vivimos de una manera tan mala que si Jesús estuviera aquí, yo creo que nos acusaría a la iglesia cristiana. Y diría: ¿y ustedes qué hicieron con mi pueblo? Esto es interesante lo que te quiero acabar de decir. Ponte en pie, por favor, para terminar. Te voy a decir algo que siento en mi espíritu mientras tú te parabas. Hay gente que está aquí en esta mañana, en esta tarde ya. Algunos de ustedes o varios de ustedes están creyendo que no pueden dejar el pecado en que están viviendo. Y te quiero decir que eso es una mentira del diablo. Bienvenidos al Centro Cristiano.